En el programa de hoy, ¿cuál es la clave para escuchar la voz de Dios? Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos en la diócesis de Querétaro, en esta nueva emisión que corresponde a hoy, miércoles 18 de mayo del 2022. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación en Jesucristo? Los que pertenecen a Jesucristo tienen el Espíritu que mora en ellos y Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que crecemos a medida que maduramos en la fe. Tal escucha de la voz de Dios no debe confundirse con las afirmaciones de una nueva revelación de Dios, sino que se refiere a la comunión con Dios a medida que nos relacionamos con Él a través de Cristo. También hay que reconocer que a veces las personas afirman haber escuchado la voz de Dios diciéndoles que hagan algo cuando tal vez fue la voz de su propia mente hablando. La forma principal en que Dios nos habla hoy es a través de su palabra escrita. Entonces, la Biblia es el primer lugar donde debemos dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la Biblia somos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo se comunica. Como la palabra escrita de Dios, la Biblia es viva, activa y útil para nosotros. Cuando leemos la Biblia con un corazón que busca el entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. Nuestra porción es obedecer lo que Dios nos ha dicho en sus páginas. Todo lo que creemos que escuchamos de Dios debe ser compatible con lo que ya nos ha revelado la Biblia. Por ejemplo, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pero contradice la Biblia, ese mensaje no es de Dios. Dios también puede hablar a través de otras personas. Esto puede suceder en forma de una conversación con un amigo o un consejero. Un mensaje de un pastor también, o la sabiduría de consejeros piadosos. Escuchar la voz de Dios de otra persona puede ayudarnos a interpretar la Biblia, incluyendo ver cosas a las que antes no estábamos acostumbrados o que estábamos ciegos, como áreas ocultas de nuestro propio orgullo o motivaciones egoístas. Otra forma de escuchar la voz de Dios es a través de la oración. Esto requiere que acallemos nuestro corazón para que podamos escuchar lo que Él tiene que decir y también ser lo suficientemente pacientes como para esperar en Él. Es común pensar que cada vez que el Señor habla será un evento ruidoso o dramático, pero Dios rara vez aparece en formas o lugares esperados. El Señor visitó al profeta Elías cuando estaba escondido en la cueva. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino una suave brisa. Dios estaba en el murmullo de la brisa. Es importante buscar el discernimiento para poder seguir los mandamientos de Dios y poder distinguir su voz de la suya o la del enemigo. Una estrategia útil es tratar de escribir un diario de oración. Escriba algunas de sus oraciones a Dios y haga un seguimiento de lo que cree que Dios le está diciendo. Al escribir las cosas que usted cree que Dios le puede estar diciendo, puede volver a revisarlas más adelante y ver cómo Dios obró para animarse nuevamente en su fe.
Cada vez que Dios nos habla, siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra y el discernimiento nos ayudan a aprender mejor cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. Si bien puede ser tentador pensar que necesitamos una palabra específica de Dios para tomar cualquier decisión en nuestras vidas, muchas veces no la necesitamos. De hecho, puede convertirse en una excusa para que algunas personas permanezcan estancadas o tomen decisiones imprudentes. Su actitud es esperar en Dios, cuando en realidad simplemente se niegan a obedecer lo que Dios ya ha ordenado o dudan por miedo. Si bien debemos orar por decisiones importantes y muchas veces debemos esperar a Dios por su dirección, hay muchas otras veces en las que ya se nos ha dado la dirección que necesitamos y simplemente debemos seguir adelante. Dios nos ha dado muchas instrucciones claras en su palabra y éstas nos guían en muchas de las decisiones que tomamos a diario. Cuando practicamos escuchar la voz de Dios, podemos pedirle sabiduría en cualquier situación de nuestras vidas. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios, y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios nos da la libertad de tomar decisiones, pero es fiel para guiarnos en la forma en que debemos seguir. Su palabra, su voz, su pueblo. Podemos confiar en que a medida que practicamos escuchar y pasar tiempo en su palabra, podremos reconocer su voz. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente estoy escuchando a Dios o si son solo mis propios pensamientos o incluso Satanás? Dios se comunica directamente con nosotros a través de su palabra, la Biblia. El Espíritu Santo también se comunica con nosotros. Además, Dios también puede usar un amigo o mentor piadoso para proporcionar un consejo lleno de sabiduría. Aunque la Biblia está llena de la voluntad de Dios, enfrentamos decisiones grandes y pequeñas casi constantemente que no se detallan en las Escrituras. ¿Dónde deberíamos vivir? ¿Dónde deberíamos trabajar? ¿Deberíamos casarnos? Si es así, ¿con quién? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicarle al voluntariado y dónde? ¿Cuál es la mejor manera en que le puedo demostrar el amor de Cristo a mis amigos? ¿Cuál es la decisión correcta respecto a la crianza de mis hijos en ciertas circunstancias? ¿Cómo puedo administrar mejor el tiempo y los recursos financieros que Dios me ha dado? ¿Cómo saber lo que le agradará a Dios hoy? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cómo hacemos esto cuando no estamos seguros de dónde vienen esos pensamientos? Primero, debemos entender lo que Dios ya nos ha comunicado a través de su palabra, la Biblia. Esta es la mejor manera de sopesar nuestras decisiones. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Bueno, pues hay muchas instrucciones para nosotros en la Biblia, y mientras leemos y oramos, podemos encontrar la respuesta a nuestros dilemas. Cuando la respuesta a nuestra inquietud no se explica en detalle, podemos orar. La oración es comunicarse con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios y escuchamos su dirección. Dice que cuando pedimos sabiduría, Dios nos la concederá. Entonces, debemos pedirle ayuda y escuchar y observar su respuesta. Sigue estas instrucciones sobre cómo preguntar y escuchar, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
¿Debemos pedir con fe o no debemos esperar oír de Dios? Él responderá a menudo. Dios responde la oración con sí, no o espera. Cuando los cristianos, los católicos, escuchan al Espíritu Santo, debemos tener fe de que Él está siempre con nosotros. El Espíritu Santo es nuestro abogado y desea beneficiar a la Iglesia. Dios nos dice que debemos probar los espíritus y debemos esmerarnos por obtener la sabiduría. Nuestro mundo moderno está lleno de ruido, distracciones y descarríos para distraernos de la voluntad de Dios. No debemos confiar en nuestros sentimientos, sino discernir lo que es de Dios. Para hacerlo, podemos hacer una breve serie de preguntas que pueden ayudarnos a discernir. Primero, ¿lo que estamos escuchando es confuso o vago? Dios no causa confusión, sino que trae paz. ¿Nuestras incitaciones van en contra de la palabra de Dios? Dios no se contradice a sí mismo. Tus decisiones conducirán al pecado, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si la respuesta no es evidente en la Biblia y por la oración tienes problemas para discernir una respuesta de Dios o incluso para confirmar la respuesta que crees que es evidente, busca la sabiduría y la dirección de un pastor, amigo católico o miembro de la familia, o alguien más que busca y muestra sabiduría de Dios. Crea esto: Dios quiere ayudarlo a tomar decisiones que le honren a Él. Jesús dijo acerca de sí mismo: cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Juan 10:4. Cuanto mejor conozcamos a nuestro buen pastor, mejor podremos discernir su voz. Aprenda a escuchar su dirección. Practique su discernimiento. Ore por sabiduría. Estudie la Biblia. Busque confirmación de otros en quienes confíe. Camine con Dios. Crea que Él quiere que lo honre. Pues queridos amigos, es así como llegamos al final de este programa. Gracias por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso, que Dios bendiga su familia y nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias, hasta pronto y escucha a Dios.